En este episodio seguimos recorriendo las sierras peruanas y nos enfrentamos a una de las rutas más peligrosas hasta ahora, con acantilados gigantes, caminos en donde solo entra un auto, muchísima neblina, lluvia todo el día y una pregunta que tendrán que responder al final. ¿Preferirían hacerla en moto o en auto? Nuevo día acá en Perú, estamos en la plaza central de Palmira, acá pegaditos al pueblito de Leimebamba. Sí, así es. Como ven, Un día encapotado. ya complicado se ve. Vamos a ver cómo quedó la quebradura de la moto. ¿Cómo sigue? A ver. Ya me recordaba las 11 y lo veo que tú me... Bueno, por suerte no avanzó, así que Está ahí resistiendo la bruja. está resistiendo gracias a Cielito, que está acá. Sí. Se va a estar armando todo. Y nos quedan 200 kilómetros por hacer hasta Cajamarca. Ahí vamos a ver si finalmente podemos reparar a la bruja, que vaya a cirugía. Bueno, así que vamos a meterle a la ruta y a la aventura. Qué día, ¿eh? Estoy completamente emponchado. Tengo el suéter, la campera de moto, una camperita que me cubre un poco de la lluvia. Probablemente sea un día donde vamos a pasar un poco de frío, pero felices de estar acá en las sierras peruanas recorriendo. No importa la lluvia, no importa el frío, hay que meterle para adelante y seguimos cruzando los dedos, que la brujita llegue perfecto a Cajamarca, que no se me parta en el camino. Esperemos que en algún momento deje de llover, así podemos ver bien los paisajes hermosos que tiene toda la región de la sierra peruana. Viaje día 2, como copilota de Seba, arriba de Cielito. La ruta más complicada que la de ayer en tema pocitos y cositas. Estamos arriba de la nube. Arriba de la nube, dejamos abajo los pueblitos. Cielito full carga y full aguante. Es realmente impresionante. Esperen que voy a frenar y les voy a mostrar. Me voy a poner acá. Allá abajo está el pueblo. Se ven las nubes entre los cerros. La verdad que este lugar no tiene desperdicio. Qué hermoso. Qué hermoso lugar. Vamos, brujita. Vamos para adelante. ¡Qué lindo! Ay, justo freno. ¿Qué onda? Estoy congelado. Estoy congelado Ya te congelaste. mal. ¿Vos tenés la mano fría? ¿Sabés cómo la tengo yo? La verdad que esta ruta, el día chotísimo, pero la ruta espectacular. A mi piloto se le enfriaron las manites. Sí. Así que imagínense el otro piloto cómo debe andar. La verdad que rutita bella, ¿no? La ruta increíble, el frío también increíble. El día. El día es lo que es, hay que lo que es. ¿Y ustedes qué onda? grabé. Nosotros bien, ya se siente frío en el auto, así que no me quiero imaginar en la moto. Es lo único que no extraño de andar en moto. Pero se siente ya el frío, se siente. La lluvia va, viene, un montón de vertientes al costado de la ruta. La verdad lluvia nunca se fue la lluvia. No, en un momento paró. Para vos no va y viene porque estás dentro del auto. Para mí nunca paró, o sea, Viene cuando me bajo y se corta cuando me subo. Claro, nunca paró la lluvia, o sea, nunca nos fuimos de la nube. Yo tengo los pies congelados, pero bueno, ahí metiéndole, así es, ya lo hemos pasado muchas veces esto, así que no, una mancha más al tigre. Estaremos más o menos a 200 kilómetros. Sí, falta un montón, no hicimos nada.
No hicimos nada, pero bueno. Ahí vamos, mira, Seba se ríe. ¿Qué te pusiste? El par de guantes extra, ¿no te pusiste? Me voy a meter porque no tengo casco ni traje de moto, chicos, me estoy mojando. ¿Cómo es, No sé si se va con Seba, No sé si se va con Seba y me deja solo. Una locura esta ruta. Estamos acá con un acantilado y las nubes. Por allá abajo se ve el pueblo. No, increíble. Increíble. Increíble pero peligroso. Hay que prestar mucha atención. Porque acá no hay nada abajo, Y acá estamos literal en la nube. Uy, esto se va a poner, me parece que picante. Acá sí que no se ve nada. Seguiste bruja para adelante. Ahí viene el piloto poniéndose la 10. Aparte las curvas, se angostó muchísimo la ruta. Miren. Ay, cagado. De los costados, same. Solo nubes. Interesante la columna. Desnivel, piedras, pozos. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más nos quieren dar? Vienen acá. Nada. Miren cómo volantea Evita. A pleno, Acá no puedes pestañear, no te da tiempo la ruta a aburrirte. Desde que salimos que no paramos de subir y no paró de llover. Acá atravesando la nube, ni les cuento la cagada de frío que me estoy pegando. Mamá. Pero vamos. Estos son los momentos en que uno no deja de pensar en un cafecito caliente, un chocolate caliente, una estufa. Algo te tiene que mantener cuerdo, si no, podés perder la cabeza. No siento las manos, muchísima neblina, el intercomunicador este dejó de funcionar por el frío. Increíble esta ruta, complicadísima y muy peligrosa por la neblina que hay. Miren. O sea, Miren. estamos acá. Me mata con las manoplas. Al toque le dije, acá, vi las pizarras, vi todo. Vamos a ver si un cafecito a calentar un poco la Sí, semana. no se ve nada. Esta es la cara de una persona andando en moto. Esta es la cara de una persona. Che, yo también tengo frío, ¿qué te pensás? Ahí viene la bebida No espirituosa que te tiene va. frío, no tiene frío. ¡Ay, cafecito! Está bien calentito. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, mi mano! Hermoso. Nunca probé, creo. Miel de caña, pancito, mielecilla. Ahí está el otro café de Seba. ¿Querés probar? Obvio, pero estoy calentando las manos. No hicimos nada. Hicimos muy pocos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hicimos, Seba? Más o menos. ¿20? 30. 30 habremos hecho. 30 kilómetros. Porque en lo último le pudimos dar un poquito más de velocidad. Metimos a tercera, que no venimos metiendo tercera desde que arrancamos. A 20, 30 como una locura. Era como, wow, estaba... Éramos Toretto 30. Pero bueno, algún día vamos a llegar a Cajamarca.
Ahora vamos a tomar cafecito, calentar un poco las entrañas y comer un pancito con miel. Janet Oh. y Jessica. Vamos a Acá dejar, Cevita y vamos a dejar nuestra marca acá. Estamos en el parador Chanchillo a 3.400 metros. Ay, no puedo ni Están las despegar. chicas. No siento los dedos. dame que lo despego. Que estaba un poco húmedo. ¿Por qué será? Acá va, dejamos nuestra huellita con los demás viajeros. Ahí va, la brujita presente. Acá, Cámara con cámara. filmándonos. La verdad que un lujo este parador y este café que nos viene de 10, no, de 100, de 1000. Bueno, luego de nuestra parada técnica, cafecito, pancito. Ahí va Pablito. Nos vamos del resto. Antes que se nos duerma Pablito. Y seguimos en la 9ª nube. Véanlo con sus propios ojos. Son las 11 de la mañana pasadas. Salimos a las 7 de la mañana. Hace un poquito más de 4 horas que estamos en la ruta. Y algo que nunca me pasó es que estoy muy cansado. Muy cansado para las pocas horas que hicimos. Pero bueno. Se entiende, miren para adelante, miren lo que es. Miren, precipicio. Tenemos todavía muchas horas de ruta. Así que espero que se ponga un poco más cálida la cosa y que el clima mejore, así me da una manito. Miren lo que es esto, neblina pura. Miren, allá se va y ya en un ratito ya no lo vemos más. Allá se fue cielito. Perdido en la neblina. Miren, de acá no lo vemos. ¡Oh, Dios! Este precipicio. ¡Ah! Vamos a apretar los dientes, abrir bien los ojos y a dejar de pensar en el cansancio. Miren para que se den una idea. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora empezamos a bajar, ya es otro cantar. Pero miren de dónde veníamos. Allá arriba, todo eso, ni se ve la ruta por la que veníamos. Y ahora, se hizo la luz. Así sí, Así sí. Y el tema es que la ruta es un jabón. Claro, sí. Jabón, no saben lo que es. Patina Pero mira cómo vamos, y estilo caracol. Chin, 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 y así vamos, dando vuelta. Acá se ve el valle perfecto, Se abrió. Miren esto. Increíble esta ruta, Ahora, una cosa. ¿Cómo se la banca este Renault 4, Seguramente del otro lado hay mucha gente que ha tenido, o tiene, o creció con un Renault 4. Y Seba se mete con cielito por todos lados. Por todos lados. Y está cargado ahora. Ahí va, mira. Con el acantilado al costado. Hay gente que está más loca que uno, Bastante más loca.
que se den una idea de lo angostito, obviamente es un único carril, lo angostito que es esta ruta, les voy a mostrar como va un camión acá delante nuestro, pero justo no, justísimo. Ahí van los tigres, miren. ¿Qué? Esto no lo pasamos más ahora. No. Miren. No pasa nadie, ni una moto pasa por el costado del camión. Nada, nada, nada. Así que vamos a ir atrás del camioncito. Al lado del precipicio. No, esta ruta la verdad que nos sorprendió, miren, una locura, Y qué valor, qué valor tenés que tener para manejarte uno de esos por acá. Porque bueno, una moto sí, bueno, te podés caer, claro, pero ahí entra justito. Bueno, ya bajamos de la montaña, hicimos esa ruta medio de la muerte, bastante complicada. Yo ya me estoy descambiando porque hace calor, pero hay algo que yo quiero saber. Porque manejar un Renault 4 por esa ruta todo cargado no es lo mismo que una moto. Contanos, Seba, ¿cómo es manejar a Cielito en esa ruta de la muerte? Y era como la ruta muerte, no hay nada que envidiarle a la ruta de la muerte. Peor me parece, Es lo mismo que decía André, me parece que sí. Estuvo bravo, pero fue buenísimo. Para mí era como... Cielito. ¡Quiero más! Me rezongó Pablo porque no tocaba la bocina. Yo le dije en un momento que vi que se estaban mandando y yo dije, pará, toquen la bocina antes de la curva porque si no... Y ahí me empezó a hacer caso. Y sí. Cielito se la recontrabancó, viene cargado hasta acá. Y bueno, y la bruja también. Ruta para pilotos. Expertos. Ah, va. Expertos. Y hay otra cosa que quiero saber, porque tenemos que saber la experiencia de nuestra copilota, que está con Cielito y con Seba. Sigo siendo copilota, pero de Cielito. Y estuvo, yo le decía a Pablo, hay una única manera de saber cómo me fue, cómo lo viví. Hay que preguntarle a Seba cuánto tiempo del trayecto estuve callada. Mirando los pozos, la curva. ¿Qué da más miedo, en moto o en auto? La moto me siento más segura, como que, no sé, en el auto es como que... No sé, es distinto. Yo estoy más acostumbrada a la moto. Igual no me mareé, no me empezó a doler la cabeza, no nada. Iba ahí, fiel, bancando a mi equipo provisorio. Bueno, se está largando a llover de vuelta. Estamos subiendo de vuelta a la montaña. Ay Dios, yo ya veo que me vuelvo a mojar y me vuelvo a cagar de frío otra vez en el día. Yo ya veo autos que se mueven por la ruta y que nos va a llevar a las nubes de vuelta. Ay, me voy a tener que emponchar otra vez. ¿Qué hace? Uy, mirá, la tenés que tener clara, Esta es la prueba de manejo, sí, la pasó. Mira, le manda marcha atrás. No, amigo. Bueno, un nuevo nivel de valor desbloqueado. Manejar un camión por una ruta con un acantilado al lado, pero marcha atrás. No, si esto no tiene sentido. Mire, ahí está el guacho. Qué capo, A ver, ahí nos deja pasar. Qué nivel. Esta es la verdadera ruta de la muerte peruana, Una locura. Una locura. Uy, mira acá. Dale más para adelante, Seba. Ahí pasás. Ahí pasás. Dale, nos vemos. Nosotros que tenemos nuestro vehículo, bueno, vamos. Pero yo no me subo a una camioneta que me lleve por esta ruta, pero ni loco.
por muy lejos, la ruta con más precipicios que hicimos, pero lejísimos. Increíble, ¿eh? Llegamos hasta Selendín, hicimos un poquito más de 100 kilómetros en 9 horas. Pero la ruta que vieron, no le faltó nada. Increíble, yo estoy liquidado. El resto del equipo, ¿cómo está? Fue fuerte. Pues, Sí, la verdad que sí. para mí, la mejor ruta que hicimos hasta ahora, de todo el viaje. Sí, igual lo que tuvo de buena, lo tuvo también de Sí, claro, obvio. pegrilosa. Un poquito lo que buscábamos también. También, claro. Sí, por suerte llegamos bien. Así que bueno, llegamos a Cajamarca, que es el destino para arreglar a la bruja, así que vamos a ver si llegamos a Cajamarca mañana. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides, suscríbete al canal y dale like al video. Nos vemos la próxima.